Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida familia de VRT Español. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra lectura de Jeremías. ¿Tú sabías que los arqueólogos han encontrado cartas escritas en cerámicas que son antiguísimas, que exactamente muestran algunos de los personajes que Jeremías habló en este capítulo que vamos a leer hoy? Vamos a leer los capítulos 26, 27, 28. Y tenemos evidencia histórica y arqueológica que esta gente existía. Que fue encontrado por personas que ni siquiera son cristianos. ¿Entiendes? Qué interesante, ¿verdad? Hoy vamos a leer esto y también vamos a leer Proverbios capítulo 19. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento aquí que podemos olvidar de todo lo demás en la vida y solamente quedar aquí pensando en ti y aprender un poco más de tu palabra y de cuán increíble tú eres, cómo tienes un amor que nunca cambia, que siempre está ahí queriendo alcanzarnos y queriendo demostrar cuánto nos amas. Ayúdanos a aprender y poder entender lo que vamos a leer hoy de una manera fresca, de una manera diferente, querido Dios. Te lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces mira, yo estoy totalmente aquí sin querer esperar de decirte lo que encontré acerca de la evidencia arqueológica, histórica, etcétera, que podemos ver en lo que vamos a leer hoy. Pero hoy vamos a leer el 26, 27, 28 y como uno sabe, estos capítulos, ¿qué está pasando? Jeremías está ahí, está casi en el fin de donde va a ser destruida Jerusalén. ¿Ok? Y por años él está que dice a la gente, va a destruir, va a destruir. Y ahora va a pasar, y esto estamos entonces en los últimos tiempos antes que eso pase, ¿ok? Capítulo 26, Jeremías librado de la muerte. Mucha gente está queriendo matarle a él porque no le gusta lo que él está diciendo, ¿no? Okay. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibí esta palabra del Señor. Así dice el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa del Señor todas las palabras que te mandé que hablases. No retengas ninguna. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Entonces yo desistiré del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Mira, no sé de ti, pero mira, aquí yo solamente leo amor. Tanto amor aquí. Dios dice, vete, porque hay gente que está viniendo desde Judá al templo de Jerusalén y de repente ellos escuchan lo que va a pasar y se cambian. Entonces yo voy a desistir de lo mal que pienso hacerlos. Mira, ¿ves? Cómo Dios ama tanto que Él quería de cualquier manera alcanzar a la gente para ver si ellos de repente se iban a cambiar. Versículo 4. Diles, así dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley que os presenté a vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que los envié una y otra vez y los cuales no habéis oído, pondré esta casa como silo y esta ciudad como maldición ante todas las naciones de la tierra. Versículo 7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. Y cuando Jeremías terminó de hablar lo que el Señor le había dicho, le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y el pueblo le echaron mano y le dijeron, de cierto morirás. Versículo 9. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa del Señor. Entonces ellos dicen, ay, pero ¿cómo tú puedes decir que la casa del Señor va a ser? Ellos no estaban escuchando que el Señor estaba diciendo, no, eso es por causa de ustedes, ¿no? Versículo 10.
Cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey y se sentaron en el tribunal de las puertas nuevas. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a todo el pueblo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como oísteis con vuestros oídos. Jeremías dijo a los príncipes y a todo el pueblo: el Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y obedeced la voz del Señor vuestro Dios, y Él desistirá del mal que habló contra vosotros. De nuevo le dice, no. Es que Él está diciendo eso solo porque ustedes tienen que desistir de lo que están haciendo. Tienen que cambiar. Versículo 14. En lo que a mí toca, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Pero sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque en verdad el Señor me envió a vosotros a decir todas estas palabras en vuestros oídos. Así le dice, bueno, si me vas a matar, mátame, pero va a ser sangre inocente, porque es verdad que Dios me dijo que yo diga esto, yo estoy siendo obediente, está diciendo él. Versículo 16. Entonces los príncipes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas: este hombre no ha incurrido en pena de muerte, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos habló. Entonces unos ancianos del país dijeron a toda la asamblea del pueblo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, Sión será arada como campo, Jerusalén será un montón de ruinas, y el monte del templo en cerro de maleza. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió Ezequías al Señor y oró en su presencia, y no desistió el Señor del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nosotros mismos? Entonces vinieron una gente, algunos sacerdotes y profetas vinieron a decir: mira gente, es que en tiempos pasados también hubo otro profeta que dijo esas cosas, pero la gente se arrepintió y Dios no hizo eso. Pero ellos no se fueron y mataron al profeta. ¿Qué estaban haciendo? Como decían, ¿qué quieren hacer? ¿Le van a matar al hombre solamente porque está diciendo eso? Versículo 20. Hubo también otro hombre que profetizó en nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, que habló contra esta ciudad y contra esta tierra, igual que Jeremías. Y cuando el rey Joaquín y todos sus grandes y sus príncipes oyeron las palabras, el rey procuró matarlo. Al saberlo, Urías temió y huyó a Egipto. Y el rey Joaquín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y todos otros hombres con él, que sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joaquín, quien lo mató a espada y echó su cuerpo en la fosa común. Eso está diciendo todos los profetas, ¿no? Versículo 24. Pero Ahicam, hijo de Safán, estuvo con Jeremías para que no lo entregasen al pueblo para matarlo. Ahora, familia, aquí está una de las cosas súper interesantes. Históricamente se ha encontrado las cartas de Laquis. Hay un montón de cartas de Laquis, que es una ciudad que los arqueólogos encontraron. En la carta número 3 hay una inscripción en la carta. Te voy a decir exactamente porque no quiero decirlo errado, ¿ok? Lo que dice en la carta, sí. En la carta dice aquí, la carta de Laquis 3 menciona textualmente: el comandante del ejército, Conías, hijo de Elnatán, ha ido hacia el sur para entrar en Egipto. Además, la misma carta menciona que recibieron una carta de advertencia de un profeta diciendo: guárdate
¿Qué imagina? ¿Qué significa eso? Que esta persona, el Natán, existía, era de verdad, era un comandante del rey, porque aquí dice que el rey mandó Conías, hijo de el Natán existía, era hijo de el Natán, y lo mandaron ¿a dónde? A Egipto. Ahora, no dice que la advertencia del profeta, no dice que era el profeta Urías, porque no dice el nombre del profeta Urías, pero sí dice, ellos recibieron advertencia de un profeta de allá, porque fueron allá, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Que podemos confirmar históricamente que este personaje, el Natán, existía. Ahora, segundo, los sellos de arcilla, ¿ok? En Jeremías, o sea, cuando menciona aquí en el capítulo 24 de Ahicam, hijo de Safán, se ha encontrado, te voy a decir, en las excavaciones de la ciudad de David, los arqueólogos encontraron un archivo de sellos de arcilla quemados, usados para cerrar documentos oficiales, como sello, ¿no? Uno de esos sellos dice literalmente, perteneciente a Gemarías, hijo de Safán. Uno sabe que él era hermano de Ahicam. Entonces, de nuevo, históricamente vemos que esta persona existían. Ahicam, hijo de Safán, existió porque su hermano, encontramos el sello de su hermano que dice Gemarías, hijo de Safán. Y él fue el que estuvo con Jeremías y lo protegió para que no lo mate, ¿no? Ok, continuando, capítulo 27, el yugo simbólico. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. El Señor me dijo, hazte una correa y un yugo y ponlo sobre tu cuello y envía recado a los reyes de Edom, de Moab, de Amón, de Tiro, de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Versículo 4. Y les mandarás que digan a sus señores, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, decid a vuestros señores, yo hice la tierra, al hombre y a las bestias que están sobre la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien quise. Ahora entregaré todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios le llama de mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y a su nieto, hasta que venga también el tiempo de su mismo país, y muchas naciones y reyes lo reduzcan a servidumbre. Entonces está diciendo, por 3 generaciones de Nabucodonosor, ellos van a ser el superpoder contra o sobre todas las naciones, ¿no? Versículo 8. A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré con espada, hambre y peste, dice el Señor, hasta que los acabe yo por su mano. Vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, adivinos, médiums, agoreros y encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras para alejaros de vuestra tierra, para que yo os arroje y perezcáis. Versículo 11. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y habitará en ella. Ahora, versículo 12. Jeremías habla del rey. ¿Sabe que yo estoy queriendo saber? ¿Será que Nabucodonosor mismo tuvo 3 generaciones? Que era 27, ¿verdad? ¿Estamos leyendo? Sí. Voy a preguntar aquí a Gemini. That Nebuchadnezzar
was going to have power, te estoy diciendo en inglés, for 3 generations. Did this happen? Quiero saber aquí, si pasó por 3 generaciones o cómo. Mira, si dice que sí. Entonces en el 27 la Biblia dice, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su hijo de su hijo. Dios estaba diciendo las 3 generaciones. Mira, la primera generación, su reinado, gobernó con un puño de hierro durante unos 43 años, del siglo 605 a 100, de 605 a 562 antes de Cristo. Él fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el primer templo. ¿Okay? Eso fue Nabucodonosor II. Ahora, la segunda generación era Evil Merodach o Amel Marduk, el hijo. Al morir Nabucodonosor, su hijo legítimo, Evil Merodach, asumió el trono en 562 hasta 560, 2 años solamente. Este es el mismo rey que se menciona a final del segundo Reyes 25-27 y Jeremías en 52-31, quien sacó de la cárcel al rey Joaquín de Judá y lo trató con bondad. Solo gobernó 2 años antes de ser asesinado en un complot político por su cuñado. Tercera generación, Belshazzar, el nieto. Aquí la historia se pone muy interesante. Tras varios asesinatos y golpes de estado en el palacio, un hombre llamado Nabónido tomó el trono. Nabónido se casó con la hija de Nabucodonosor, la reina Nitocris, para legitimar su poder. El hijo de este matrimonio y por lo tanto nieto de Nabucodonosor fue Belsasar. Como Nabónido prefería vivir en el desierto construyendo templos paganos, nombró a su hijo Belsasar como corregente y rey en funciones dentro de la ciudad de Babilonia. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, mira, históricamente estamos viendo que lo que Dios dijo en el 27:7, ¡pum!, pasó exactamente de esa manera. 3 generaciones tuvieron el poder de Babilonia. Ok, continuando. Versículo 12, Jeremías habla al rey. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras. Le dije, someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y viviréis. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, hambre y peste, como dijo el Señor, cuanto en las naciones que no sirvan al rey de Babilonia? Versículo 14. No oigas la palabra de los profetas que te dicen, nunca serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras. Yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis, vosotros y los profetas que os profetizan. También hablé a los sacerdotes y a todo el pueblo y les dije, no oigas las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, los utensilios del templo volverán de Babilonia muy pronto, porque os profetizan mentiras. Versículo 17. No los oigas, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de quedar en ruinas esta ciudad? Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra del Señor, pidan ahora al Señor Todopoderoso que los utensilios que han quedado en el templo, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así dice el Señor Todopoderoso de estas columnas del mar, de las bases y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Jecomías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a los nobles de Judá y de Jerusalén. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en el templo, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí quedarán hasta el día en que yo los visite, dice el Señor. Después los haré subir y los destituiré a este lugar.
Capítulo 28. Castigo de un falso profeta. Y en el 5.º mes de ese mismo 4.º año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me habló en la casa del Señor ante los sacerdotes y el pueblo y me dijo: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, quebraré el yugo del rey de Babilonia. Viene diciendo totalmente lo opuesto de lo que estaba diciendo Jeremías. Versículo 3. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que entraron en Babilonia. Están hablando de todos los deportados que fueron deportados la primera vez, porque te recuerdas, Jerusalén fue captivada y destruida en 2 épocas. Primero fue y llevó un montón de gente. Después regresaron y hicieron la segunda vez, ahí sí arrasaron todo, ¿no? Y toda esa gente que estaba en Babilonia, una de ellas era el profeta Ezequiel, que vamos a leer después de Jeremías. Vamos a leer todo lo que Ezequiel estaba diciendo a la gente a los que estaban cautivos en Babilonia. Era la gente que ya habían llevado. Bueno, entonces él está diciendo aquí, Ananías está diciendo mentiras, que dice que toda esa gente va a regresar y todas las cosas que llevaron del templo va a regresar también. Está mintiendo. Versículo 4. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebraré el yugo del rey de Babilonia. Versículo 5. Entonces el profeta Jeremías respondió a Ananías, profeta, ante los sacerdotes y ante todo el pueblo que estaba en el templo. Showdown. Él dice, ¡pum! Van a regresar. Jeremías no sabe lo que dice. Y Jeremías inmediatamente va a responder. Ok, versículo 6. Dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga el Señor, confirme tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios del templo y todos los deportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo, oye ahora esta palabra que hablo en tus oídos y en oídos del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y peste sobre muchas tierras y grandes reinos. Cuando un profeta anuncia paz y su palabra se cumple, se conoce que es verdad, el Señor lo envió. Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y en presencia de todo el pueblo, Ananías dijo, así dice el Señor, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y Jeremías se fue por su camino. ¡Qué teatro! ¿Verdad? Ellos están ahí haciendo teatro. Versículo 12. Pero lo importante aquí es que lo que él dice en el versículo 6. Dice, sí, si alguien escuchó de Dios, entonces va a pasar exactamente como ellos dicen. Pero si no, entonces no va a pasar. Y vas a ver que ellos estaban mintiendo. Entonces, Jeremías estaba diciendo, ya que vamos a esperar 2 años entonces, a ver si pasa. Ok, versículo 12. Después que el profeta Ananías quebró el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías y le dijo, ve y di a Ananías, así dice el Señor, yugo de madera quebraste, pero en su lugar harás yugos de hierro. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y hasta le di también las bestias del campo. Versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías,
Ahora oye, Ananías, el Señor no te envió y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así dice el Señor, yo te quito de sobre la tierra. Este mismo año morirás, porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el 7º mes del año, Ananías murió. Entonces, exactamente lo que Jeremías dijo pasó, ¿no? Y ahora vamos a ver que también esa cosa de 2 años nunca pasó, que Ananías estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque quería decirle a la gente lo que ellos querían escuchar. Ok, vamos a leer entonces ahora Proverbios 19. Conducta del íntegro. Mira, había algo que yo quería decirles aquí. Oh, sí, lo que quería decir es que en la palabra de yugo en hebreo significa también, no es solamente yugo así de algo que te, ay, ¿cómo lo había dicho? Te voy a decir, espera un segundo, que voy a encontrarlo porque me pareció súper interesante. Porque dicen aquí, yugo es como que representa esclavitud, ¿no? Que eres esclavo, tenías algo en tu pescuezo, ¿no? Pero yugo en hebreo también significa alineamiento. ¿Sí? ¿Es una palabra en español? Lineamiento o alineación. Entonces, yugo también, tú te quedas esclavo por medio de alineación a alguna persona, algún tipo de actitud, a un tipo de creencia, a un tipo de acción. Si tú te alineas bajo eso, entonces entonces estás como en medio de eso, ¿no? Eso es lo que también significa yugo. Ok, continuando entonces ahora con capítulo 19 de Proverbios. Conducta del íntegro. Mejor es el hombre que anda con integridad que el fatuo de labios perverso. El celo sin reflexión no es bueno, y aquel que se precipita peca. Esa es la otra palabra también, peca. La palabra de peca también que había usado era diferente, porque esta palabra de peca estaba viendo aquí, es la palabra chata en hebreo, ¿ok? En hebreo, y esa palabra es como que errar en blanco o que perder el camino, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso aquí también? El celo sin reflexión no es bueno, y aquel que se precipita pierde su camino. Entonces peca, pero también la palabra en hebreo significa chatá, significa perder el camino o errar el blanco, ¿no? Como que en inglés se dice miss the mark, como que pierdes el camino. ¿Qué significa? Si tú vas muy rápido, entonces vas a perder el rumbo de tu vida, ¿entiendes? Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita contra el Señor. Las riquezas atraen amigos, pero el pobre hasta pierde amigos. El testigo falso no queda sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y todos son amigos del hombre que da. Versículo 7. Si los hermanos del pobre lo aborrecen, ¿cuánto más sus amigos se alejarán de él? Los buscará con ruegos y no los hallará. El que posee entendimiento se estima a sí mismo. El prudente hallará el bien. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No es propio del necio vivir con lujo, cuanto menos del siervo mandar a los príncipes. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Versículo 12.
Como rugido de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor para su padre es el hijo necio y gotera continua las contiendas de la esposa. Casa y riquezas se heredan de los padres, pero una esposa prudente proviene de Dios. Versículo 15. La pereza lleva a un sueño profundo y el negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento se guarda a sí mismo, pero el que menosprecia los caminos de Dios morirá. Versículo 17. El que da al pobre presta al Señor, y Él le dará su pago. Mira, me encanta eso. Dios dice, uno tiene que tener compasión. Dice, el que da al pobre presta al Señor, y Él, el Señor, le dará su pago. Ahora, la disciplina prudente, versículo 18. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Con calma y con balance, ¿eh? No vas a también disciplinar tan fuerte que de ahí lo destruyes a tus propios hijos. Versículo 19. El iracundo sufrirá su castigo y si usa violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y acepta la reprensión para que seas sabio en tu vejez. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. A mí me encanta eso porque a mí me gusta planear todo. Yo soy ingeniera, ¿no? Me gusta planear, pero yo siempre me hago recordar, sí, es bueno planear, pero mira, el propósito del Señor va a prevalecer. Entonces yo siempre digo, querido Dios, yo estoy haciendo todos estos planes, pero tú cierra lo que tienes que cerrar o abre lo que tú quieres abrir. Yo flexible, ¿no? Versículo 22. El encanto del Señor es su bondad y es mejor ser pobre que mentiroso. Mucha gente que miente, hacen dinero porque son mentirosos, porque mienten. Dice que es mejor ser pobre do que mentir. Pero yo digo también, es mejor escuchar y ser guiada por Dios, porque entonces tú vas a suceder, vas a hacer bien, por causa que los planes de Dios solamente son para ayudarnos, no para hacer mal, ¿no? Versículo 22. El encanto del hombre es su bondad y es mejor ser pobre que mentiroso. Ya había leído eso, ya. El temor del Señor conduce a la vida. Entonces, uno descansa contento y el mal no lo visita. Ya, el temor del Señor conduce a la vida. Qué lindo. Versículo 24. El perezoso hunde su mano en el plato y no es capaz de llevarla a su boca. ¿Qué significa eso? Es que el perezoso ni siquiera sabe que lo que él tiene que hacer, o él o ella tiene que hacer de trabajo, es para alimentarse a él mismo o ella mismo. No sabe porque tiene tanta pereza que ni siquiera hace lo que tiene que hacer para poder alimentarse. Eso es como un tipo de manera de decir eso. Versículo 25. Castiga el escarnecedor y se hará avisado. Enmienda al entendido y aumentará su ciencia. El que despoja a su padre y ahuyenta a su madre causa vergüenza y deshonra. Hijo mío, si dejas de atender la reprensión, te alejarás de las palabras sabias. El testigo perverso se burla del juicio. La boca de los impíos encubre la iniquidad. Versículo 29, el último. Están preparados juicios para los burladores y azotes para los necios. Wow. ¿Cuál te gustó más? Dime, ¿cuál te quedó? ¿Cuál es que me gustó mucho aquí? Me gustó mucho acerca de muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Qué significa? Mira, hay que decirle a Dios que ya nos diga, mira, todos esos planes, pero dime lo que tú quieres que yo haga.
y después Dios como nos guía, ¿no? Porque sus planes de Él van a prevalecer de cualquier manera, de una manera u otra van a prevalecer. Entonces uno puede confiar en ellos, ¿verdad? Ok, familia, terminamos entonces la lectura de hoy. Continuaremos mañana leyendo en el próximo vídeo. Entonces, por ahora, una bendición enorme. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por esta linda lectura aquí, que nosotros siempre nos recordemos, querido Dios, que tú eres un Dios que solamente estás buscando y buscando y buscando de alcanzarnos, de decirnos que tú nos amas, que tú quieres estar con nosotros, que nosotros estemos pensando en ti, que nosotros podemos confiar en ti, que tus planes son para bendecirnos, no para hacer nada mal contra nosotros. Ayúdanos a confiar más en ti, a tener más fe. Ayúdanos mientras que hacemos todos nuestros planes, que siempre digamos, querido Dios, pero que sea tu voluntad. Y que nosotros seamos flexibles para también poder escuchar tu voz y poder ver de dónde nos estás guiando. Te amamos con todo corazón. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mi querida, linda familia de BRT Español. Nos vemos entonces en el próximo video. ¿Ya? Ok, que Dios te bendiga. Te veo en el próximo video.